Bienvenidos al curso de Documentación Administrativa y Empresarial. Hoy trabajaremos el tema, el informe técnico. ¿Qué es un informe técnico? Es un documento administrativo que tiene como finalidad dar a conocer, por ejemplo, el proceso de ejecución de una actividad, la conclusión de la misma o informar acerca de una determinada acción que se ha realizado y cuál ha sido, obviamente, su resultado, pero de manera técnica, a un conjunto de profesionales obviamente ligados a una determinada especialidad. En este documento, un profesional que ha desarrollado la actividad o que ha monitoreado una acción dará fe en este documento de cómo fue ese proceso y a qué conclusiones se ha llegado. Por lo tanto, debe ser realizado por una persona vinculada con el área especializada y que obviamente conozca y sea veraz en la información. Es decir, muchas veces se puede maquillar, entre comillas, un informe técnico con la finalidad de repente no recibir un llamado de atención o una sanción. Pero debemos entender que el informe técnico lo que busca es identificar cómo se ha desarrollado la actividad, cómo ha sido ese proceso, qué ventajas o dificultades se han tenido, qué problemas se podrían ocasionar al utilizar tal o cual acción, y por eso se requiere de veracidad. Entonces, debe estar hecho en un lenguaje simple, sencillo de entender, pero que no deje de ser netamente técnico para ese grupo profesional de personas. Es decir, si hablamos de un informe técnico de mecánica, se hablará en términos de mecánica. No puedo yo utilizar otro tipo de terminología que no sea comprendido por los que van a leer el informe. Otro aspecto es la fiabilidad. Es decir, la fiabilidad está relacionada con la veracidad de la información. Yo puedo y debo fiarme de lo que está ahí adentro. No debería dudar, obviamente, de la información contenida en el documento. Otro aspecto es la estructura. El documento debe de tener una estructura que permita que se revise de inicio a fin de manera rápida y sencilla, sin complicaciones y sin que sea demasiado tedioso. Debe ir acompañado de gráficos, debe ir acompañado de imágenes que sustenten o que de alguna forma nos den mayor fortaleza en el contenido. Debe acompañarse también de documentación de ser necesario, por ejemplo, documentos que marquen los antecedentes, las características o manuales de uso o de ejecución que marquen cómo es que fue desarrollada la actividad en función obviamente de determinados parámetros que están consignados en los documentos, de tal forma de que la persona que lo lea pueda contextualizar y entender de qué le estamos hablando. Finalmente, su presentación debe ser de manera formal, es decir, debe estar consignado en un papel tamaño A4, de tipo bond, debe de tener márgenes y una estructura determinada, puesto que es un documento que vamos a presentar para que sea revisado por las personas competentes que generalmente tienen cargos importantes dentro de una organización. ¿Y qué partes tiene este informe técnico? Bueno, tiene una primera parte que es la portada, el título. Aquí se especificará de qué trata ese informe técnico en el título. Debe ser lo más breve posible, de tal forma que rápidamente viendo el título las personas sepan de qué va a tratar. Debe ir acompañado luego de un resumen en el cual se detalla rápidamente en unas 3 o 4 líneas a lo mucho qué es lo que se está tratando en el informe, pero sin detallar las conclusiones ni recomendaciones. Únicamente es aterrizar el punto o tema que se va a tratar. Luego se debe de consignar el índice o la tabla de contenidos para que las personas rápidamente puedan ubicarse y ver en qué página o en qué acápite se encuentran los puntos de mayor interés. Muchas veces se lee el resumen y luego se pasa a revisar rápidamente
las conclusiones y recomendaciones, y finalmente con mayor tiempo y detenimiento se puede leer ya el informe completo. Pero lo ideal es que primero nos familiaricemos con el documento a través del índice y que obviamente podamos entender en dónde se ubica cada una de las partes. Luego de colocar el índice, colocaremos una introducción. En esta introducción obviamente haremos pues la contextualización del informe. Es decir, lo vamos a colocar en un tiempo, en un lugar, con determinadas características en particular para que las personas contextualicen y entiendan de qué estamos hablando y en qué contexto se está realizando dicho informe técnico. Luego pasamos al cuerpo o contenido del informe. Aquí detallaremos claramente qué es lo que se ha hecho, qué pasos se siguieron, qué actividades se realizaron, cómo se realizó, qué pasos se siguieron uno tras otro, para que las personas entiendan qué es lo que se ha realizado. Esto va acompañado luego de las conclusiones, es decir, se explica que luego de realizar todos los pasos detallados anteriormente y ejecutar las actividades que se han manifestado, se llega a una conclusión o conclusiones en particular. Y esto permite obviamente que las personas que van a leer el informe entiendan qué es lo que se ha obtenido como resultado. Finalmente, se colocan las recomendaciones en caso de existir y se concluye con las referencias y bibliografía o anexos que van a darle el soporte a nuestro informe técnico. Como puedes ver, en este ejemplo de informe técnico, cumplimos con todos los pasos mencionados anteriormente. En este informe, por ejemplo, podemos ver cómo es que una institución decidió utilizar distintos tipos de aceite para vehículos y probar cómo era el desempeño de los vehículos utilizando el aceite A, el aceite B y el aceite C. Luego de que el área encargada de hacer las pruebas en los motores de los vehículos desarrolló las pruebas con cada uno de ellos, llegó a una serie de conclusiones indicando, por ejemplo, que el aceite A tenía un rendimiento y unas características específicas, el aceite B otro tipo de rendimiento y cualidades características, y el aceite C tenía también otras características y cualidades en el motor. Finalmente, la persona profesional que ha desarrollado esa acción concluye que debe de utilizarse un determinado tipo de aceite que es el que va a darle mayor rendimiento y duración al motor del vehículo. Entonces, como puedes ver, aquí nos están manifestando qué se hizo, cómo se hizo, a qué conclusiones se llegó y qué recomendaciones se da. De tal forma que las personas que visualizan dicho documento rápidamente puedan entender por qué la decisión de utilizar o preferir determinado tipo de aceite. Y alguien podría preguntarse, ¿y para qué nos sirve esto? Imagínate que fueras un área que compra aceite para los motores de su maquinaria pesada o para los vehículos que le pertenecen a la empresa. Si tú tienes un área mecánica que se encarga del mantenimiento y reparación de los vehículos de la empresa, de una flota de vehículos, tú requerirás un informe técnico para comprar el mejor aceite para el motor de dichos vehículos. ¿Y cómo puedes elegirlo si solo te guías por el contenido que está en el envase? Es importante que se hagan pruebas para determinar cuál de los aceites que están en el mercado pueden darte mejores resultados. Entonces tú le encargas a ese profesional de mecánica que desarrolle las pruebas de esos aceites y que elabore un informe técnico para tomar la decisión de compra que finalmente estará orientada por los resultados obtenidos. No te olvides de revisar tu material y nos encontramos en la siguiente sesión.